Aquí tenemos, ya puedo escribir, sí. Ok, entonces dice problema, ok, lo voy a leer y después vamos a comentarlo. Dice, Baggett is a company that produces school bags. The production process is formed of 4 steps, each one done in a different manufacturing cell. Okay, the production times for each one of the 4 school bag models, M1 to M4 in each manufacturing cell, C1 to C4, are shown in the following table. Se refiere a esta tabla de aquí. The profit of each type of school bag is given in the same table. The company has the option of subcontracting part of the work done in cells C1 or C2. An external workshop has 250 hours available for such task. There is a 1,500 monthly fee for subcontracting the workshop regardless of the numbers of units produced in it. The company has established the production policy stating that the school bag model M1 can only be produced if M3 is also produced in the same month. It has also been established that models M2 and M4 cannot be produced in the same month. Production school bag model M3 requires an additional 150 per month as a fixed cost to start its production. If model M1 is scheduled to be produced, then at least 75 units of it should be produced. Develop a linear programming model that maximizes the total profit. A ver, entonces, ¿en qué consiste este problema? Este problema es un proceso de producción de 4 tipos de mochilas. Tenemos los modelos desde el 1 hasta el 4 y lo que vemos en esta tabla son los tiempos de producción en horas por unidad que tienen que requieren cada una de las mochilas en cada una de las celdas de manufactura. Y lo que tenemos aquí es el tiempo disponible de cada celda de manufactura. En la parte de abajo tenemos la utilidad por unidad de cada una de las mochilas. Y eso es lo que tenemos que maximizar. Pero hay algunas consideraciones adicionales. Entonces, aparentemente, si no hay suficiente tiempo en la celda 1 o en la celda 2, se puede contratar un taller externo que aumentaría el tiempo disponible de las celdas 1 o 2 en 250 horas. Y estas 250 horas se pueden repartir de cualquier manera entre las celdas 1 y 2. Pero si tomamos la decisión de contratar el taller, no importa si sea 1 hora o las 250 horas, va a haber una tarifa de 1,500. Entonces esa tarifa es fija, independientemente del número de horas que se requieren. Ok, y tenemos algunas otras... Perdón. Tenemos algunas otras restricciones, como si producimos M1, el modelo 1, solo se puede producir el modelo M1 si el modelo M3 también se produce. O sea, si este no se produce, no se puede hacer el M1. Y también tenemos que M2 y M4 no se pueden producir en el mismo mes. No sé, es una política de la compañía, no sabemos por qué exactamente, pero así sucede. Y además hay un costo de 150 si es que se decide producir M3. 150 al mes por la producción de M3. No dice que se requiera un mínimo o un máximo de M3, solamente si se produce al menos una mochila M3 hay que pagar 150. Ok, y también hay una restricción que dice que si se produce M1, al menos se tienen que producir 75 unidades. O sea, si yo decido producir M1, tengo que producir 75 unidades al menos, no puedo producir menos. Esas son las restricciones. Entonces tenemos aquí varios tipos de variables, identificamos varios tipos de variables. La primera variable que identificamos es el número de unidades que se va a producir, porque el número de unidades de cada mochila o de cada producto es lo que nos va a dar al final la utilidad total, que es lo que se ve en la parte de abajo de la tabla. Pero también tenemos variables binarias, o sea, tenemos decisiones de se va a producir
¿Se va a producir o no se va a producir? Sí, no. Y si sí, ¿cuántas unidades? Entonces, para cada producto, primero tenemos que decidir, ¿lo vamos a producir sí o no? Si no se produce, bueno, pues entonces no, son 0 unidades de ese producto. Si sí se produce, entonces ¿cuántas unidades se van a producir? Ok, entonces aquí tenemos dos tipos de decisiones. Una se contesta con un sí o con un no. Y la otra es un número de unidades. Y además tenemos algo más que decidir, que es, ¿vamos a subcontratar? O sea, podríamos subcontratar el trabajo de las celdas 1 y 2, pero al tener una tarifa, fija, que eso quiere decir que no importa el número de horas que contratemos, si la contratemos por 1 o 250 horas, entonces esta pregunta se convierte en una pregunta de sí o no. Si vamos a subcontratar, entonces hay que pagar 1.500. Si no vamos a subcontratar, no hay que pagar 1.500, pero tampoco tenemos tiempo extra en las celdas 1 y 2. Así es. Y además, tenemos, si vamos a subcontratar, si la respuesta es sí, pagamos 1.500, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a la celda 1 o a la 2? Celda 1 o 2. No nos dice nada de la 3 y de la 4. Parece que no tienen, eh, no se puede agregar horas de subcontratación, solamente para la celda 1 o para la celda 2. Estas son las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, vamos por partes. Vamos a hacer este problema. Yo lo que voy a hacer es que voy a usar otra hoja, otra diapositiva y vamos por partes. Vamos primero a analizar esta parte, el primer párrafo. Vamos a analizar el primer párrafo y para el primer párrafo necesitamos también esta tabla. Vamos a ver. Ok, ahí está. Entonces, para poder definir las variables, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué tipo de proceso es este? Tenemos 4 productos diferentes. La pregunta es si los 4 productos tienen que pasar por las 4 celdas de manufactura o si tenemos que decidir en qué celda vamos a producir. Entonces vamos a leer lo que dice. Dice, the production process is 4 steps. Entonces con esto nos están diciendo, y luego dice, each one done in a different manufacturing cell. Es que con esto nos están diciendo que sí, obligatoriamente, cada producto tiene que pasar por las 4 celdas de manufactura. Entonces, yo no voy a decidir qué celda usar. Si no voy a decidir qué celda usar, pues la decisión es muy sencilla. Mi primera variable va a ser xi, va a ser el número de unidades de producto I a fabricar. Entonces solamente tengo que decidir esto, no tengo que decidir en qué celda lo voy a hacer porque las 4 celdas son necesarias para terminar el proceso de producción. Entonces nosotros sabemos aquí que I es de 1 a 4 y eso es porque tenemos 4 modelos de producto. Ok, eso es lo que podemos obtener con esta información. Nos dice los tiempos de producción están aquí en la tabla y también nos están diciendo tanto la utilidad como las horas disponibles en un mes. Entonces, con esta variable yo ya puedo empezar a hacer mi modelo. Voy a hacer la función objetivo. Mi función objetivo va a ser maximizar la utilidad. Maximizar la utilidad y la utilidad está dada en la última línea de la tabla. Son 500x1
más 200 por cada unidad de modelo 2 más 350 por cada unidad de modelo 3 más 250 x4 por cada unidad de modelo 4. Esto va a ser parte de mi función objetivo. Hay algunos costos, perdón. Hay algunos costos adicionales que hay que considerar, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. Y también yo puedo crear las primeras restricciones, que son las restricciones de tiempo disponible en cada celda de manufactura. Entonces aquí yo tengo, para la celda 1, tengo x1 más 0.9x2 más x3 más 0.6x4, es un 4, tiene que ser menor o igual a 750. Para la celda 2 tengo 0.8x1 más 0.9x2 más 1.1x3 más 0.8x4. Estos números salieron de la línea de la celda 2 y tienen que ser menor o igual a 800. Ok, para la celda 3 voy a utilizar estos 4 tiempos. 1.2x1 más 1.3x2 más 1.1x3 más 0.9x4. Y esto tiene que ser menor o igual a 600. ¿Ok? Entonces, estas restricciones lo que me están diciendo es, yo voy a utilizar este número de horas por cada unidad que produzca del producto 1, este número por cada unidad que produzca del producto 2, este número por cada unidad que produzca del producto 3, punto 9, este número por cada unidad que produzca del producto 4, el total, la suma de todos estos productos me van a dar el total de tiempo utilizado en la celda, en este caso en la celda 3, y eso tiene que ser menor o igual a 600. Y para la celda 4 vamos a hacer lo mismo. Tenemos 1.7 x1 más 1.1 x2 más 1.3 x3 más 1.1 x4. Son 4. Y esto tiene que ser menor o igual a 850. Ok. Entonces ya tengo mis primeras restricciones. Y ya tenemos nuestra primera variable con una parte de la función objetivo. Entonces, vamos a continuar con el resto del problema. Entonces, nosotros ya sabemos, bueno, no sabemos, pero ya hicimos el modelo para saber cuántas unidades. No sabemos si se va a producir o no cada uno de los modelos. Como no sabemos si se van a producir o no, y esta es una unidad, esta es una variable que se puede responder con un sí o con un no. Entonces, vamos a agregar otra variable. Le voy a llamar y, que va a ser igual a 1 si se produce el modelo y 0 si no. Y va a ser otra vez 1, 2, 3, 4. Entonces, a ver, ya terminamos con este párrafo. Vamos a traer más información aquí. Ok, entonces, esto. Voy a utilizar la información de este párrafo. Voy a poner aquí. Ok, se puede ver. Ajá. Entonces, vamos a ver. Aquí nos están diciendo, la compañía tiene una política de producción. El modelo M1 solamente se puede producir si el modelo M3 se produce. Entonces yo tengo que encontrar una manera de, usando esta variable binaria, es decir, 1 si voy a producir el modelo Y, 0 no. Entonces yo tengo aquí Y1, que puede ser 1 o 0. Si Y1 es 1,
Entonces quiere decir que sí voy a producir el modelo M1. Y también tengo Y3. Lo mismo, Y3 es 1 o 0, es 1 si voy a producir el modelo M3. Entonces, ¿cómo relaciono estas dos variables para que se cumpla esta condición? Si se produce M1, bueno, más bien, M1 solamente se puede producir si M3 también se produce. Entonces, en términos binarios, este pequeño enunciado también se puede escribir como si se produce M1, quiere decir que también M3 se produjo. Es la misma condición. O sea, M1 se produce solamente si M3 se produce. Eso quiere decir que si se produce M1, el modelo M3 también se va a producir. Entonces, la manera que yo tengo de relacionar Y1 con Y3 es poniendo un signo de menor o igual. Entonces, si Y1 vale 1, estoy forzando a que Y3 también sea 1. Porque no puede ser 0. Si este es 1 y Y3 tiene que ser mayor o igual, forzosamente tiene que ser 1. Si Y1 es 0, Y3 puede ser 1 o 0. En realidad no importa, puede ser 1 o 0. Puede ser que Y3 sea 1 y Y1 sea 0. Eso quiere decir que se produce el modelo M3, pero no el M1. Está bien. Pero Y1, si es 1, forzosamente Y3 también tiene que ser 1. Así es. Y así es como modelamos esta primera restricción. Vamos con la siguiente restricción. La siguiente restricción dice, se ha establecido que los modelos M2 y M4 no se pueden producir en el mismo mes. Entonces, o produzco M2 o produzco M4 o ninguno. Pero no puedo producir los dos al mismo tiempo. Entonces, la variable binaria que yo tengo para M2 es Y2 y la variable binaria que tengo para M4 es Y4. Y lo que voy a hacer es que voy a poner menor o igual a 1. Entonces, con esto yo estoy forzando a que Y2, si Y2 es 1, Y4 tiene que ser 0, porque así no me paso de 1. Y lo mismo, si Y4 es 1, estoy forzando a que Y2 sea 0, porque así no me paso de 1. Si los dos fueran 1, estaría violando esta restricción. Los dos pueden ser 0 y aún así serían menor a 1. Entonces está bien, puedo producir el 2 o el 4 o ninguno. Pero no puedo producir los dos al mismo tiempo. Ok. Vamos con la siguiente restricción. Dice, la producción del modelo M3 requiere un 150 adicionales. O sea, requiere un costo de 150 al mes como costo fijo. Es como como un setup cost, tal vez. Aunque por mes, bueno, está bien. Vamos a hacer lo que dice aquí. Entonces, si yo produzco M3, o sea, si Y3 es igual a 1, esto implica que voy a tener que pagar 150. Entonces, ¿cómo hago esa restricción? En realidad no es una restricción. Lo que tengo que hacer es que en la función objetivo vamos a restar 150 Y3. Entonces, si Y3 es 1, voy a tener que quitar 150 de la utilidad total. Si Y3 es 0, no pasa nada, esto se hace 0 y me quedo con mi utilidad original. Pero sí habría que considerar que si Y3 es 0, Y1 también es 0. Eso. Entonces así se hace este siguiente enunciado y vamos con el último enunciado que dice, si el modelo M1 se produce, entonces al menos se tienen que producir 75 unidades de ese modelo. Entonces yo tengo que Y1, no, Y1 no. O sea, si tengo que producir 75 unidades, eso es X1, tiene que ser al menos 75 unidades solamente si Y1 se produce. O sea, si Y1 es 1. Entonces, si Y1 es 1, X1 tiene que ser 75 por 1, 75, al menos 75. Si Y1 es 0,
Si Y1 es 0, entonces el modelo X1 no se produce y se deberían de producir 0 unidades. Entonces no me tengo que no me tengo que preocupar de estas 75 porque 75 por 0 me van a dar 0. Pero entonces eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo me aseguro de que si Y1 es 0, X1 también sea 0? Entonces, vamos a tener que agregar otra restricción donde diga X1. Y le voy a poner aquí una M, que es, no sé, es un número muy grande, por Y1. Entonces, en el problema no nos dicen cuál es el máximo de producción. Puedo producir las unidades que yo quiera siempre y cuando decida producirlas. Si Y1 vale 1, no hay un límite para X1. Puedo producir el máximo de unidades el que yo quiera. Pero si Y1 es 0, entonces todo este lado derecho es 0 y me obliga a que X1 sea 0 unidades. Y así es como me aseguro de que si yo decido no producir ese modelo, el modelo 1, entonces el número de unidades producidas del modelo 1 sea 0. Esto también aplica para el resto de las unidades. El número de unidades producidas de X2 va a ser M por Y2, M por Y3 y M por Y4. Y así es como relaciono las variables X con las variables Y me aseguro de que no se produzca una sola unidad a menos que yo decida producir ese modelo. Listo. A ver, ya tenemos. Voy a quitar esta tabla que ya no la voy a usar. Y ya terminamos, creo que ya terminamos con todo lo que decía este párrafo. Son todas las restricciones de variables binarias. Y nos falta algo. A ver, nos falta este pequeño enunciado del principio del segundo párrafo, que nos habla acerca del taller externo. Ok, vamos a ver. Entonces, ok, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, la compañía tiene la opción de subcontratar una parte del trabajo de las celdas 1 y 2 a un taller externo. Dice, hay un taller externo que ofrece 250 horas, no, tiene 250 horas disponibles. Entonces, puedo yo usarlo hasta un máximo de 250 horas para la celda 1, para la celda 2. Pero si decido usarlo, hay una tarifa de 1500 solamente por usar el taller sin importar el número de unidades que se produzcan o el tiempo que se utilice. Entonces, vamos a ver, ¿cómo hago yo esta restricción? Esta decisión, bueno, este costo de 1500 me lleva a una decisión de o lo contrato o no lo contrato. Es una decisión que se resuelve con un sí o no. Si se contrata, se paga. Si no se contrata, no se paga. Entonces, como hay una decisión de sí o no, necesito otra variable binaria. Entonces, vamos a poner aquí otra variable. Vamos a borrar esto. Le voy a llamar W. Y esta variable va a ser 1 si se contrata. A ver, si contrato el taller o si contrato el tiempo del taller. Y solo va a ser una W, ni siquiera no tiene subíndice porque esto es un 1 o 0 solamente, 0 si no. 1 si contrato el taller, 0 si no. Ok. Entonces, si contrato el taller, tengo que poner aquí un costo de 1500 por W. Si W es 1 y contrato el taller, tengo que quitarle al
a la función objetivo 1500. Si W es 0, pues este producto se hace 0 y no le quito nada a la función objetivo. Ahí está. Entonces ya tengo aquí W, pero el problema es cómo relaciono W con el resto de las variables. Y hay otra cuestión. Necesito saber si voy a utilizar ese tiempo en la celda 1 o en la celda 2 y cuántas horas voy a usar en la celda 1 o en la celda 2. Entonces para eso necesito otra variable. Otra variable que le voy a llamar, ¿cómo le voy a llamar? Voy a llamar R. Vamos a poner R1. Va a ser el tiempo adicional o número de horas, porque vamos a definirlo como número de horas. Horas adicionales en la celda, no en la celda, para la celda, para el trabajo de la celda 1. Y voy a tener R2 que van a ser horas adicionales para el trabajo de la celda 2. Ok. Entonces yo puedo agregar dentro de mis restricciones, puedo agregar una restricción que diga R1 más R2. No se puede pasar de 250. Ese es el límite de horas del taller. Entonces lo que sea que use en la celda 1, a ver, lo voy a escribir más acá porque ya me di cuenta de que cometí un error aquí. R1 más R2 menor o igual a 250. Entonces, como este es un tiempo adicional, yo puedo tomar la primera restricción que escribí y agregarle aquí un R1 y agregarle R2. Entonces, en la celda 1 voy a tener 750 horas más las adicionales. En la celda 2 voy a tener un máximo de 800 horas más las adicionales. Siempre y cuando la suma de esas dos números de horas adicionales no rebase 250. Y lo único que me falta entonces es aquí, ya tengo relacionadas R1 y R2 con las variables X, las X con las Y. Lo único que me falta es relacionar la variable W, que no puede estar nada más ahí. No puede estar nada más en la función objetivo porque entonces sería muy fácil, sería 0 y ya no hay ninguna consecuencia. Entonces, yo tengo que activar esta W de alguna manera y W se va a activar si ¿qué? Si utilizo R1 o si utilizo R2. Ok, una o la otra. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí en R1 más R2 250 W. Y así, si W es 1, entonces yo puedo usar mis 250 horas porque 250 por 1 es 250. Si W es 0, entonces estoy obligando a que R1 y R2 también sean 0 porque del lado derecho voy a tener un 0. Y así es como, y así ya hay una consecuencia para tener W. Si yo decido usar W, voy a quitar 1500 de la función objetivo y voy a permitir que R1 y R2 sean 250, que la suma sea 250. Y me parece que esas son todas las restricciones. Me parece que esas son todas las restricciones. Vamos a agregar las restricciones de no negatividad. A ver, tenemos que restricciones de no negatividad. W es una variable binaria, entonces 0 o 1. Y ya, porque no tiene subíndice. Tenemos R1 y R2 que tienen que ser mayores o iguales a 0. Estas variables son continuas porque son tiempo, es número de horas. Luego tenemos XY que tiene que ser mayor o igual a 0. Como son unidades le voy a poner que es entera, pero podría, bueno sí, está bien, que sea entera. Esto es para y de 1 a 4. Y me falta y, que es una variable binaria. Uy, esto parece otra y. A ver. Y es una variable binaria para
y de 1 hasta 4. Así. Listo. Entonces con esto tenemos el modelo completo y así es como se resuelve este problema. Bien. Ahí quedó. ¿Cuánto tiempo me lleva en esto? Okay.